Ya estamos listos para empezar nuestro estudio de esta línea de tiempo de Pablo. Ya colocamos un poco de nuestro fundamento, hablando del ciclo de aprendizaje, hablando de la línea de tiempo como la herramienta más práctica del estudio bíblico. Hablamos un poco acerca de poner este estudio en el contexto de nuestro sistema de teología, el sistema bíblico de teología, que estamos llamando el dispensacionalismo teocrático del pacto, porque Dios utilizó los pactos, 8 pactos principales, como usted puede ver aquí, 8 pactos principales uh, que Dios usó para dispensó mayordomías. Usted puede ver como títulos de las mayordomías aquí abajo en la línea de tiempo que tengo en la pantalla. ¿Y qué más? El reino de lo que Dios está haciendo desde Génesis hasta Apocalipsis, pues Dios está estableciendo su reino en la tierra y extendiéndolo para siempre. Obviamente, en las mayordomías vemos fracasos de los hombres y llegamos al final. ¿Y quién es el mayordomo fiel? Cristo Jesús. Entonces, Él es el protagonista de todo lo que es la Biblia, la historia de la Biblia, el contenido de la Biblia, viendo la crisis, digamos, el crisis en cuanto al tema de la Biblia, siendo esta lucha, quién va a controlar el reino. Cristo, el diablo, ok, el diablo siempre oponiéndose a lo que Dios está haciendo. Estamos ya, como dije, estamos ya para empezar el estudio propio de eso, de la línea de tiempo de Pablo. Y como dije, lo que estamos viendo es esta partecita aquí en la línea general, un poco antes de la cruz de Cristo Jesús y un poco después, ¿ok? Entonces, más o menos estamos viendo lo que será el tiempo de los evangelios y el libro de Hechos, ¿ok? El libro de Hechos. Entonces, esta es nuestra línea de tiempo de Pablo. Vamos a ir rellenando esta línea, pero para empezar hoy con este video, esta pequeña enseñanza, simplemente compartiendo lo que yo saqué en mi estudio, es un estudio propio uh, que, que saqué hace, bueno, un tiempito. Um, Vamos a ir rellenando esta línea de tiempo, pero tenemos que como ubicarnos bien, porque vea, aquí abajo tenemos Hechos 9 y aquí Hechos 8. Entonces, con la línea roja, esta es nuestra división de la conversión de Pablo. Pablo se convirtió en el capítulo 9 de Hechos. Entonces, tenemos esta línea como para marcar la conversión de Pablo. Para entender su conversión y especialmente entender las cosas que pasaron después de su conversión, tenemos que entender lo que sucedió antes. Esto como que nos da un poco de contexto, especialmente en cuanto a contexto acumulativo. Entonces, esto es lo que vamos a empezar hoy. Este es nuestro bosquejo para todo el estudio, que todo el estudio, como siempre he dicho, está mis notas y este estudio está disponible en mi página web. Usted puede bajarlo, leerlo, y esto es simplemente yo saqué esto de las mismas notas que tengo de mi estudio. En nuestro estudio de Pablo, ok, su dispensación para la iglesia, y recuerde que es una dispensación, es lo que Dios dispensó, ok, y Dios le dispensó a Pablo, le entregó ciertas cosas para nosotros. Por eso que Pablo dice que debemos ser imitadores de él como él a Cristo, ¿ok? Entonces seguimos a Pablo como él seguía a Cristo. Él recibió la revelación directa de parte de Dios, de Cristo, y nosotros seguimos a Pablo, sus enseñanzas de Romanos a Filemón. Bien, esa es la dispensación, pero aquí está nuestro bosquejo, lo que vamos a seguir como un mapa. Porque es mucho el contenido de este estudio. Estamos empezando con los antecedentes, ¿ok? Eso es como dije, en nuestra línea de tiempo de Pablo tenemos que hablar de los antecedentes primero para entender lo que sucedió en los acontecimientos de su conversión y luego lo que pasó después. Entonces, si estamos hablando de nuestro bosquejo, estamos hablando de antecedentes, ¿ok? Y vamos a hablar del programa del reino que Dios tenía para Israel, empezando con lo que yo llamo la dificultad de la diferencia. Eso es lo que quisiera
ver hoy y también en el siguiente video. Después de ver los antecedentes, lo que sucedió antes de Pablo, vamos a hablar de los acontecimientos y vamos a agarrar el capítulo 9 de Hechos para ver la conversión de Pablo, la revelación que él recibió, luego su predicación justo después y luego la oposición que se salió ahí inmediatamente después de su predicación de esta nueva revelación. Después de resolver esto de la oposición, vemos el avance del evangelio, del misterio, de la revelación que Dios le dio a Pablo. Entonces, esta parte va más rápido que estas. Entonces, una vez que entendamos lo que sucedió, como el contexto acumulativo, vamos a poder poner en contexto lo que sucede con Pablo y su conversión. Y luego simplemente veremos lo que sucedió después y el avance del evangelio hay en el mundo. Entonces, este es nuestro evangelio. Y como dije, tenemos que empezar con esto. La dificultad de la diferencia. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Ahora, quisiera, es que esto es más fácil para mí poner mi Biblia, como saqué fotos de mi Biblia, si es la Biblia que yo uso. Si usted dice que no puede verlo, escribe si está bien. Espero que esté bien. Porque estar copiando y pegando versículos, formateando los versículos y todo, honestamente es que me da pereza. Si podemos verlo en mi Biblia es más fácil para mí porque yo me acuerdo en dónde está en la página y también tengo algunas cosas marcadas que me ayudan a recordar lo que quisiera decir. Entonces, voy a seguir así, poniendo los versículos en la pantalla acá con mi Biblia. Ok. La dificultad de la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice en Gálatas capítulo 1, y lo que vamos a estudiar en este video es algo que hemos visto como brevemente en la introducción de este estudio. Es una comparación del Evangelio de Pablo con el Evangelio de Jesucristo y los 12. Muchos dicen que puesto que Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que solo hay un evangelio y cualquier otro evangelio no es un evangelio falso y que la persona que predique otro evangelio que sea anatema. Y yo digo, ok, está bien, yo entiendo esto porque Pablo predicaba un evangelio y vamos a ver que dentro de nuestra época en la iglesia solo hay un evangelio, solo hay un mensaje de buenas nuevas acerca de la salvación. No hay otra manera de salvarse, digamos, de lograr ser salvo por la gracia de Dios en nuestra época, salvo por el evangelio que Pablo predicaba. Ok, entonces hagamos esto, hagamos una comparación. Pablo define bien y muy claramente su evangelio en 1 Corintios 15. Aquí en 1 Corintios 15, los versículos del 1 al 4. Él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces va a declararlo, va a definirlo, va a describirlo fácil de entender, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces él está hablando acerca de su evangelio, siguiendo con el mismo pasaje, ahora los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió su evangelio de parte de Jesucristo por revelación directa. Eso es Gálatas capítulo 1, Hechos capítulo 9, lo que vamos a estar estudiando en estos días. Ok, y él dice, ok, voy a declararlo, esto es lo que voy a enseñarles. Y dice, este es el evangelio de Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en el evangelio de Pablo tenemos como tres cosas, tres elementos de su evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Cada uno de estos elementos tiene algo que enseñarnos. Cuando él dice que Cristo murió por nuestros pecados,
Nosotros entendemos, y esto es algo que después de solo un tiempo en el cristianismo, solo pasar un tiempo escuchando prédicas, enseñanzas, leyendo la Biblia, entendiendo cómo es que uno es salvo durante nuestra época, en estos días, después de la cruz. Nosotros entendemos que Cristo murió por nosotros, o sea, en nuestro lugar como nuestro sacrificio sustituto. Nosotros solemos decir que nosotros hemos violado la ley. Esto es Romanos 6:23. Vea, la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted peca, el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Entonces, cualquier infracción de la ley es pecado. Pecado es infringir la ley. Cuando usted infringe la ley, ya está bajo la condenación. Y la condenación es que la paga del pecado es muerte, tiene que morir. Entonces, Cristo Jesús, dice en Pablo en 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, eso es Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Jesús pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nosotros entendemos la muerte de Cristo Jesús como una sustitución. Cristo tomó nuestro lugar de condenación, murió por nosotros porque la paga de pecado es muerte. Y nosotros tomamos el lugar de él, el lugar de justicia delante de Dios. Entonces eso es un intercambio, una sustitución. Cristo murió por nuestros pecados aquí, conforme a las Escrituras. Luego fue sepultado, murió y resucitó al tercer día. Esta resurrección es como una señal, es una prueba, garantía de que Cristo murió por los pecados del mundo, de todos los hombres. ¿Por qué? Porque si la paga del pecado es muerte y Cristo venció a la muerte resucitándose de entre los muertos, es decir, que ya no hay más deuda que pagar. Él pagó toda la deuda de todos. Ya la muerte no tiene poder sobre él. Entonces todos podemos ser salvos. Todos los hombres tienen la oportunidad de ser salvos. ¿Ok? Es 1 de Juan 2:2. La Biblia dice que Juan dice que Cristo no murió solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo. Juan 3:16, que Dios muestra su amor en que su Hijo murió por el mundo. ¿Ok? Entonces, Dios amó al mundo entero. Entonces, quien quiera puede ser salvo porque Cristo murió por todos. Y puesto que murió bajo la condenación por todos, pudo resucitarse de entre los muertos. Entonces, este es nuestro evangelio. Y como dije, es algo que es muy fácil para nosotros. Entonces, nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, porque tiene que convertirse, separándose, digamos, arrepintiéndose del pecado para luego convertirse a Dios, poniendo su fe y confianza en Cristo Jesús. Es una sustitución. Ahora, antes, vea lo que la Biblia dice acerca de esto. Porque aquí estamos en Lucas 18. En Lucas 18. Fíjese en lo que dice la Biblia. Y nosotros siempre siguiendo nuestro método de estudio bíblico. Nuestro método de estudio bíblico es observar la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Para luego interpretar la Biblia. Si necesitamos hacer una correlación comparando la Escritura con la Escritura para entender un poco mejor lo que estamos leyendo, lo hacemos para llegar a una aplicación. Una aplicación una aplicación práctica de lo que la Biblia dice. Fíjese en lo que la Biblia dice. Estamos leyendo Lucas 18. Estamos en la historia de la Biblia antes de la cruz. Entonces todavía estamos antes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empezó en la cruz de Cristo Jesús. Un testamento no tiene poder, no está vigente hasta la muerte del testador. Cristo es el testador de este Nuevo Testamento, porque Él es el sacrificio sustituto por nosotros. Entonces, el Nuevo Testamento en la sangre de Cristo Jesús empezó cuando Él derramó su sangre. Entonces, en Lucas 18, todavía estamos leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento, ¿ok? Dice la Escritura, observe, tomando Jesús a los 12, les dijo: aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, ¿qué? Le matarán, mas al tercer día resucitará. Espere. Fíjese. Cristo está hablando de los elementos del Evangelio de Pablo. Su muerte, su sepultura y su resurrección después de 3 días en la tumba.
Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo siguiente? Ellos, los 12, los 12, ellos, nada comprendieron de estas cosas. Nada. Esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ahora, fíjese en la importancia de solo observar lo que la Biblia dice. O sea, fijarnos en qué dice la Biblia. Porque aquí en estos versículos Cristo está hablando acerca de su muerte y nosotros después, con toda la revelación que Dios dio después en los evangelios, el libro de Hechos, los escritos de Pablo, los escritos de Juan, Pedro, Judas, es que nosotros tenemos mucha revelación que Dios daría después de este tiempo, pero que ellos no tenían en aquel tiempo cuando Cristo habló acerca de su muerte y resurrección. Vea, nada comprendieron, nada. No entendían qué se les decía acerca de su muerte y su resurrección. No entendían nada. De hecho, los judíos, incluyendo a los 12, no creían que el Mesías iba a morir. Ellos estaban esperando al Mesías, un Mesías militar, político, que iba a venir y tomar el trono de David y reinar para siempre. Ellos no estaban esperando a un Mesías que sufriría y que moriría, y mucho menos un Mesías que llegaría a ser como el sacrificio sustituto por los pecados del mundo. Esto no. Nosotros lo entendemos porque tenemos más revelación, la revelación progresiva de Dios. Nosotros podemos decir que Isaías 53, que es uno de los profetas que habló acerca del sufrimiento del Mesías, nosotros entendemos esto. ¿Por qué? Porque Dios dio más revelación acerca de este pasaje, pero no lo dio hasta Hechos capítulo 8. ¿Cuándo fue la primera vez en toda la Biblia que alguien como se dio cuenta de que Isaías 53 habla acerca de Cristo Jesús en su sacrificio sustituto por los pecados del mundo? Hechos capítulo 8 con Felipe, el evangelista, hablando al eunuco. Esa es la primera vez. Entonces, Hechos 8. Entonces, justo después, en Hechos 9, tenemos la revelación o la conversión y la revelación de Pablo. Ok, listo. Pero en este entonces, en Lucas 18, no, ellos no entendieron nada de lo que Cristo estaba diciendo. Ok, entonces, ellos, ok, esto como que nos da como una pregunta obvia. Okay, si ellos no estaban, okay, la observación obvia que tenemos aquí es que si estos 12, los discípulos, si ellos no entendían la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, si no entendían los elementos del evangelio de Pablo, no entendían el evangelio de Pablo, no estaban predicando este evangelio de Pablo durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Ellos no estaban predicando acerca de la muerte sustituta de Cristo, su sepultura y su resurrección después de 3 días. No estaban predicando este evangelio de Pablo porque ellos no entendían este evangelio de Pablo. Ok, entonces, la pregunta obvia, después de esa observación obvia, es entonces, ¿cuál evangelio estaban predicando? Ok, no estaban predicando el evangelio de Pablo. Ok, la gente que dice, en el Nuevo Testamento nosotros miramos hacia atrás a la cruz. En el Antiguo Testamento ellos miraban hacia adelante a la cruz. Y yo digo, ¿qué invención de hombres? ¡Qué mentira! No es así. No es así. Nadie estaba predicando el evangelio de Pablo antes de Pablo, porque no entendían el evangelio de Pablo. Entonces, ¿cuál evangelio estaban predicando? Y para empezar a entender esto, tenemos que echarnos un poco atrás, ¿ok? En este pasaje, porque vean, tenemos contexto. Tenemos que fijarnos en el contexto del pasaje. Este pasaje de 31 a 34 de Lucas 18 tiene un contexto porque viene justo después de este pasaje del joven rico, el hombre principal, ¿ok? Que tiene una conversación acerca de la salvación, la vida eterna con el Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, este pasaje que viene antes nos da como un poco de contexto acerca de lo que ellos estaban predicando. Entonces,
Si ellos no estaban predicando el evangelio de Pablo, estaban predicando un evangelio diferente. Eso es obvio. Es simplemente una observación. No estaban predicando el evangelio de Pablo, estaban predicando un evangelio diferente del de Pablo. ¿Cuál evangelio estaban predicando? Yo les digo, ok, y vamos a desarrollarlo en este estudio. Ellos estaban predicando el evangelio del reino. Ok, el evangelio del reino. Ahora, vamos a estar analizando un poco acerca de este pasaje. Lucas 18, del 18 al versículo 30, ¿ok? Pero fíjese en el pasaje paralelo, Marcos 10, del 17 al 31. En Marcos 10 tenemos como un pasaje paralelo y también, si quieren más detalles sobre este asunto, porque yo voy a ir como encima, voy a hacer un resumen de esto. Si quieren más detalles, yo le invito a ir a mi página web, ¿ok? Esta es mi página web. Teología101.net. ¿Ok? Si usted va acá, puede ir a donde a los libros históricos, ok, de Nuevo Testamento, ok, por aquí Nuevo Testamento, libros históricos, y el segundo tiene Mateo, Marcos. Marcos, aquí tiene todo un estudio de Marcos 10, del 17 al 31 y salvación del joven rico. Si quiere más detalles sobre lo que vamos a estar estudiando, solo tiene que meterse aquí, tiene el PDF, también unos videos en YouTube, puede bajarlo todo. Ahora, si está viendo todo esto en su teléfono, o que en su teléfono usted entra en mi página web, aquí en la barra lateral, ok, usted hace clic y aquí abajo en Nuevo Testamento, libros históricos. En los libros históricos tiene Mateo, Marcos y aquí está, ok. Entonces es lo mismo si está utilizando teléfono o si está en un browser ahí en su computadora. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿ok? Eso es si quiere más detalles. Lucas 18, 18. Ojalá que tuviera más tiempo para todo esto, porque honestamente, esto es buenísimo, ¿ok? Es muy bueno. Esto es como, si usted habla de estudiar la Biblia metódicamente, observar lo que dice la Biblia, interpretarlo, como hacerse la pregunta de, ok, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué implica lo que la Biblia dice? Estas cosas son divertidas. No sé. A mí me gusta el café. Sorry. Todavía estamos por la mañana. Vea, ok. Lucas 18. Lucas 18, 18. La Biblia dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio a tu padre ni a tu madre. ¿Ok? Joven dice que ese hombre principal, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cristo, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, estos que oyeron esto son los discípulos, ¿ok? Los discípulos que vimos después, o que vimos antes en esa cuestión del Evangelio de Pablo, aquí en el siguiente pasaje, tomando Jesús a los 12, que ellos, oyendo esta conversación, dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero.
la vida eterna. Ok. Hay mucho en este pasaje. Empecemos aquí con el primer versículo. Versículo 18. Este versículo nos establece el contexto. El joven se acerca, el hombre principal, que es el joven rico, en los pasajes paralelos. Este hombre se acerca a Cristo Jesús y tiene una pregunta para él porque tiene una preocupación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, fíjese bien en el tema de esta conversación. Esto es muy importante. Ya sabemos, que estamos hablando de la vida eterna. O sea, no estamos hablando de la vida eterna, que es lo opuesto de la condenación eterna. Estamos hablando de la vida eterna, que es lo opuesto del infierno eterno, del lago de fuego, que es una muerte eterna, ¿ok? Vida eterna. Este hombre está hablando de lo que nosotros llamamos la salvación. Quiero el perdón de mis pecados para vivir para siempre, porque si no tengo el perdón de mis pecados, si muero en mis pecados, yo voy a ir al lago de fuego, que es la segunda muerte. Es una muerte eterna, porque no hay salida del lago de fuego. Y Jesús, dice, obviamente empezando con esta pregunta, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. Él como que le llama la atención y como que pone esta duda allá en la mente de que será Cristo el Dios en la carne. Claro que sí. Entonces ahí tenemos como una pista de la deidad de Cristo Jesús. Pero en el versículo 19, del 19 al 22, vea lo que Cristo le dice, porque Cristo le responde a este hombre contestando su pregunta con base en dos condiciones, Estas dos condiciones, vamos a ver, estas dos condiciones vienen del pacto palestino. Dos condiciones del pacto palestino de Deuteronomio capítulo 20. Primero él dice, obedezca a la ley de Moisés. Entonces la primera cosa que él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo dice, guarde la ley de Moisés, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dice 10 mandamientos. Es el comienzo de lo que nosotros entendemos como la ley de Moisés. Quiere heredar la vida eterna, guarde la ley. Y el joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cristo no niega esta declaración del hombre principal, simplemente le presenta la segunda condición. La segunda condición es una devoción singular a Dios. Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces, él oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico y luego se va. ¿Se va por qué? Porque tiene una devoción con su prosperidad, su comodidad que viene con la prosperidad y la riqueza. Entonces, lo que Dios requiere, según esto, es obediencia a la ley de Moisés y devoción singular a Dios, diciendo, sígueme, vende todo lo que tiene con una devoción singular, sígueme, entonces, vea, bien, vamos a ir al pacto palestino, vamos a ir al pacto palestino. Es mucho que necesitamos aprender acerca de Deuteronomio 30. Entonces, yo sugiero que, que pase un tiempo leyendo Deuteronomio 30, Yo voy a parar el video aquí, y luego vamos a seguir en el siguiente video. Porque lo que yo quisiera decirle, que vea, el pacto palestino, esto de Deuteronomio 30, el pacto palestino establece ciertas estipulaciones, las estipulaciones con base en las cuales se desarrolla toda la historia de Israel después de Deuteronomio 30.
especialmente cuando estamos hablando de la historia de la salvación de Israel. Y usted piensa en la salvación. Nosotros obviamente estamos hablando de la salvación, nosotros y el evangelio de Pablo, el evangelio diferente que predicaba Cristo y los 12 apóstoles, porque ellos no entendían el... no entendían, bueno, los 12 no entendían el evangelio de Pablo porque no entendían la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Nada comprendieron de estas cosas, dice la palabra de Dios. Pero cuando volvemos a Deuteronomio 30 y vemos la importancia de este capítulo, de este pasaje, es increíble. Entonces, desde Deuteronomio 30 es que vemos que toda la historia de Israel, especialmente su salvación, la salvación de los israelitas, se basa en lo que son las estipulaciones de este pacto. Y aún, esto tiene mucho que ver con nosotros y esto es algo que vamos a ver en más detalles luego, pero yo también les sugiero que lea el capítulo 28 de Hechos. En Hechos 28, Pablo acá, bueno, cuando en Hechos 28 él explica el evangelio, él ofrece la salvación en Cristo Jesús a los judíos en Roma. Y cuando ellos rechazan el evangelio con su indiferencia, su apatía, él dice, está bien, esta salvación que Dios acaba de ofrecerles a ustedes, los judíos, Dios va a llevarla a los gentiles. Y usa esta frase en Hechos 28, esta salvación, la salvación que Dios acaba de ofrecer a los judíos, esta salvación es la que está llevando a los judíos. Esta salvación es la que nosotros hemos recibido. Nosotros no recibimos todo el nuevo pacto. El nuevo pacto, en Jeremías 31, de 31 al 34, el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, nuevo pacto en su totalidad es para Israel. Pero el Nuevo Testamento, que es la parte del nuevo pacto que tiene que ver con la salvación, o sea, el perdón de pecados y la vida eterna, esto sí, nosotros lo hemos recibido. Entonces es el Nuevo Testamento que nosotros hemos recibido, los gentiles, para nuestra salvación. El Nuevo Testamento es esta salvación que Dios ofreció a Israel. ¿Por qué será importante esto? Porque Deuteronomio 30 establece las condiciones para la salvación. Toda la historia de Israel, toda la historia, especialmente de la salvación de Israel después de Deuteronomio 30, se basa en las estipulaciones de este pacto. Pero yo quisiera mostrarles algo aquí. Vea lo que dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Eso debe sonar familiar, Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que no nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Pablo cita este pasaje en Romanos 10. Romanos 10, que es uno de los pasajes más conocidos, más utilizados para evangelizar en nuestra época. Romanos 10. Pablo dice en Romanos 10 del 6 al 8, citando el pacto palestino. ¿Por qué? Porque él está hablando acerca de la salvación. La salvación, toda la historia de la salvación se basa en este pasaje, especialmente cuando estamos hablando de las condiciones de la salvación. Entonces, yo voy a parar el video aquí. Vamos a retomarlo en el siguiente video. Retomando este estudio de Lucas 18, vamos a meternos en los detalles de Deuteronomio capítulo 30. Mi sugerencia, por favor, pase un tiempo leyendo este capítulo. Usted, es que el pacto, realmente usted ve el pacto empezar en el 29:1 y luego va hasta capítulo 30, capítulo 30, todo el capítulo, pero yo digo, todas las estipulaciones y todo lo que es el pacto palestino, ahí lo tenemos en el capítulo 30, el capítulo 29 es historia, eso es como una introducción, un prólogo al pacto palestino que está aquí en Deuteronomio 30. Entonces,
Pase un tiempo en Deuteronomio 30, léalo, márquelo y luego vuelva y vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Ok? Pura vida y nos vemos en el siguiente.